Siguiendo con el estudio del derecho penal y las figuras más importantes del Código Penal y del Código Procesal Penal, vamos a una figura relevante en el derecho, que es la violación de domicilio. Y vamos a explicar el instituto y sus requisitos y características para que se configure la violación de domicilio. En el Código Penal lo encontramos regulado en el artículo 150, que establece que será el premio con prisión de 6 meses a 2 años aquella persona que se intrometiere en una casa ajena, siempre dice el código que no constituye un delito más severamente penado. Es decir, que puede ser, por ejemplo, cuando una persona viola el domicilio y ocasiona la muerte. Es decir, que lo que hay ahí es una subsidiariedad de figuras. Es decir, se desplaza del 150 del Código Penal, que establece la violación de domicilio, para darse la tentativa de homicidio o el homicidio, que es más grave, claro. Entonces, en este artículo 150 vamos a tener un mínimo, que son 6 meses, y un máximo que son de 2 años. Eso obviamente de acuerdo a las características del caso en particular. El que entrare, y acá son los lugares, los límites, para justamente que se constituya esta violación de domicilio. Acá tenemos la morada, dice el 150, la casa de negocio ajena, sus dependencias, o en el recinto habitado por otro. Contra justamente la voluntad expresa o presunta del titular del domicilio, o aquella persona quien tenga el derecho de excluir a esa persona que intenta violar el domicilio. Es el 150, mínimo y máximo. Luego, o sea, si desmenuzamos este artículo, la acción típica es la de entrar. Es decir, la mayoría de la doctrina de jurisprudencia entiende que la de entrar se entra todo el cuerpo y no una parte del cuerpo, ni una pierna, ni un brazo, ni una cabeza, para que el delito sea típico. Bueno, en esta también se han planteado varias cuestiones al respecto, porque se ha dicho que, primero, que si una persona se encuentra dentro de un domicilio y viola con el consentimiento, claro, del titular del domicilio, que puede ser el dueño, o encargado o apoderado en ese momento, si esa persona que entra con autorización, con el consentimiento del titular, e ingresa a otro lugar de la casa, pero que no ha sido permitido, si estamos dentro de la violación de domicilio o no. Hay bastante, digamos, discusión al respecto en ese sentido. Ese es 150, la figura básica. Luego, el Código Penal, en el artículo, bueno, y después, obviamente, ahí, digamos, se debe analizar y se debe observar qué se entiende primero, por domicilio, el concepto de domicilio, la diferencia entre el domicilio del derecho civil y el domicilio del derecho penal. Para la mayoría de la doctrina, claro, no es el domicilio del derecho civil, ya que el domicilio del derecho civil hace referencia al asiento principal, digamos, de la residencia o de los negocios que tiene la persona en ese lugar. En cambio, el domicilio en el derecho penal hacemos referencia a un domicilio más extendido, es decir, aquel domicilio transitorio o permanente. Y vamos a ver en el 150 que los lugares se extienden con respecto al domicilio. Vamos a tener la morada, las dependencias, el recinto habitado por otro, la casa de negocio ajena. Y ahí, en cada figura, en cada límite perimetral, el juez va a determinar si se dan, digamos, esos requisitos o no. Luego, también una cosa importante a destacar aquí es la voluntad, contra la voluntad expresa o presunta de, digamos, aquella persona quien tiene derecho a excluirlo. Es decir, la voluntad expresa se entiende que, ejemplo típico, cuando el dueño titular dice no podés entrar, quédate en la vereda, la persona hace caso omiso a lo que le indica el titular del domicilio e ingresa al domicilio, violación de domicilio. La voluntad expresa o presunta, es decir, aquellos actos que presumiblemente se entienda que no tiene autorización. Por ejemplo, pone una silla en la puerta, o cierra la puerta con traba, o deja la puerta arrimada. En ese caso, estamos ante una presunción de no autorización de esa violación.
Luego, en el artículo posterior al 150 tenemos el artículo 151. Es decir, el 151 es un delito especial, es decir, que se va a configurar por determinada persona, que es, dice que se va a aplicar la misma pena, o sea, 6 meses el mínimo, a 2 años el máximo, a aquel funcionario público o agente, agente de autoridad que allanar un domicilio, dice, sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determine. Es decir, como vemos, es un delito especial que solamente el sujeto activo puede ser cometido por un funcionario público o agente de autoridad y no por un particular, como sucede en el 150. Si el funcionario público, que indica el 151, actúa como un particular, entonces desplazamos el 151, que explicamos recién, y aplicamos el 150. Porque el 150 hablamos de una violación de domicilio, pero por un particular. En este 151 hablamos de un funcionario público o agente de autoridad. Por eso tiene que, en ejercicio de sus funciones, claro está. Y se va a imponer la misma pena. Acá se hace una crítica también, ya que si tiene esa calidad, de funcionario agente de autoridad, la pena, tendría que ser mucho mayor a la común. Hay que decir que en esta figura básica el bien jurídico protegido es la libertad individual de la persona, es decir, aquel derecho que tiene el dueño de no permitir el ingreso a determinada persona o a un grupo de determinado de personas. Es decir, no hay que confundir con el derecho de propiedad. Acá no se está protegiendo la propiedad, sino el derecho de intimidad. O sea, aquel derecho que tiene la persona o el grupo familiar en su conjunto. Como así también tenemos, no solo está regulado la violación de domicilio en el Código Penal, en el hecho público, sino también lo tenemos en la propia Constitución de la República Argentina, en el artículo 18, en donde en el segundo párrafo, tercer párrafo, habla de que el domicilio es inviolable, como así también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y dice la Constitución, una ley también va a determinar, una ley especial va a determinar en qué casos se va a proceder al allanamiento y qué formalidades se debe cumplir para que se pueda allanar un domicilio. También cuando decimos allanar es sinónimo de registro, de registrar. Los códigos procesales de las provincias argentinas, como así también el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, estipulan más o menos la misma cuestión en cuanto a los requisitos y las formalidades. En cuanto al Código Procesal de la provincia de Santa Fe, lo vamos a tener regulado en el artículo 169, que habla justamente de allanamiento y que dice que cuando el registro debe efectuarse en una morada, casa de negocio, oficina, en sus dependencias cerradas o en recinto habitado, y siempre que no contare con la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse, el tribunal, o el juez en su caso, a solicitud fundada, ordenará el allanamiento. Y prosigue el Código Procesal de Santa Fe, y que indica que las formalidades para ese allanamiento primero debe ser por una orden escrita del juez, una orden fundada, en donde se indica el lugar, la fecha, el modo de procederse, qué autoridad va a determinar el allanamiento, que en primer lugar lo va a hacer el tribunal o el juez, o bien el fiscal, autorizado juntamente por el juez, o bien se le da autorización a la policía de la provincia en forma expresa y fundada para allanar un domicilio específico. Se va a labrar un acta en el lugar. Cuando llega la autoridad que está haciendo el allanamiento, se le va a exhibir al que habita, al dueño de la casa, del inmueble, o si no, o en su caso al encargado, o
o un pariente cercano. Se le exhibe la orden de allanamiento con el nombre del juez, con todos los datos, justamente, y se los va a identificar uno por uno. Todo debe ser asentado en el acta. El Código Procesal de la Provincia de Santa Fe lo que dice es que el allanamiento debe realizarse entre las 8 de la mañana y las 20 horas, es decir, en horas diurnas. Pero en caso, digamos, de urgencia, se puede realizar en forma nocturna. La orden de allanamiento es ordenada por el juez al fiscal, y el fiscal puede ir personalmente o, en su caso, dar la orden a la autoridad policial del domicilio justamente particular que va a allanar. En caso de encontrarse otros efectos de los que indique el juez en el lugar, se debe tener la autorización para incautar justamente esos objetos o esos bienes. Por ejemplo, los estupefacientes, para la incautación tienen que tener la autorización del juez. Como así también, una vez que se le exhibe la orden de allanamiento, se lo va a invitar para que pueda, digamos, observar todo el procedimiento. Como así también se va a llamar a un testigo, a dos testigos, o en su caso, si no hay testigo, a un testigo que no pertenezca a la jurisdicción justamente en el lugar donde se está llevando el allanamiento. El artículo dejando de lado el Código Procesal de la Provincia de Santa Fe, el 152 del Código Penal habla también de situaciones, digamos, de impunidad, de alguna manera. El 152 del Código Penal de Argentina y el 170 del Código Procesal de Santa Fe también estipula cuando, digamos, hay un allanamiento cuando no se requiere la orden del juez. En caso, por ejemplo, de urgencia, de inundación, de un incendio, o cuando, por ejemplo, se visualice una persona que se introdujo en un domicilio y se tenga certeza de que ha cometido un delito, la policía puede allanar el domicilio sin ninguna autorización. El 170 del Código Procesal de Santa Fe. El 152 habla del caso de impunidad, que estipula más o menos muy parecido, pero con varias, digamos, diferencias, en donde dice que específicamente dice que para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere o al que lo hiciere, digamos, para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia. En esos casos no se va a necesitar la autorización del juez para poder ingresar a un domicilio particular. O también sucede muy habitual en la vida diaria, cuando, por ejemplo, hay una persecución y los delincuentes o los presuntos, digamos, delincuentes se introducen en un comercio, en un local, o por ejemplo, en una casa particular, y la policía ingresa sin orden del dueño. En esos casos, digamos, de alguna manera se lo habilita, o sea, no estamos ante una violación de domicilio, sino estamos ante justamente una habilitación dado por la propia ley, porque lo que se resguarda justamente es la vida o la integridad de las personas que se ponen en riesgo. Como así también, no solo está regulado en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de Santa Fe, sino también a nivel internacional, en los tratados internacionales. A partir de 1994, con la reforma de la Constitución, se establece expresamente esta figura y se consagra. Vamos a tener la Convención Americana, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, específicamente en el artículo número 9. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo de 1948, en el artículo 12. Vamos a tener también la Convención Americana de los Derechos Humanos, o el famoso también Pacto de San José de Costa Rica de 1969, específicamente en el artículo número 11, que habla de la protección de la honra y de la dignidad de la persona, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente establecen, digamos, que se protege no solo, en estos pactos no solo que se protege justamente el domicilio, sino la vivienda, se protege la integridad corporal, la integridad sexual, la libertad de expresión, en fin, todos derechos que han sido introducidos luego y consagrados luego de la
reforma constitucional de 1994, el famoso Pacto de Olivos entre Alfonsín y Carlos Menem. Bueno, esto es todo con respecto a esta figura de la violación de domicilio, y proseguiremos con otros institutos penales más adelante. Muchas gracias.